ahí teníamos nuestros sabías que siempre acá la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas es parte de eventos importantes y en ese tiempo también estuvo en algo que fue muy relevante en nuestro país. Y todas estas curiosidades igual pueden recabarla en nuestras redes sociales, tanto en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, que nosotros estamos subiendo todo esto para que ustedes también puedan compartir. Y bueno, ahora vamos a dar espacio a lo que es nuestro sector Hablemos con. Bueno, así vamos a iniciar nuestro sector Hablemos con. Tenemos una invitada especial el día de hoy, la doctora Rosaura Carón, quien también es coordinadora del posgrado, que está a cargo de la maestría de microbiología clínica. Doctora, sea bienvenida acá al programa nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tal vez se preguntarán por qué la doctora está el día de hoy. Tenemos un tema muy importante para desarrollar acerca de lo que es la resistencia a los antimicrobianos. Y bueno, doctora, creo que ahora es un tema muy importante de tocar, ya que también posgrado va a estar con este tema dando una actividad en estas semanas. Entonces, tal vez hablarnos acerca del tema de qué es la resistencia a los antimicrobianos. Sí, efectivamente, bueno, es una semana en la que a nivel mundial se trabaja este problema. Que sin duda y lastimosamente ha ido aumentando en el transcurso de los años, en particular en los últimos años se ha acelerado. Para definir lo que es la resistencia antimicrobiana tenemos que comprender que es un fenómeno natural. Eso existe y siempre existió en la naturaleza. El problema es que con el uso indiscriminado de los antimicrobianos nosotros hemos presionado y hemos acelerado este proceso natural, que básicamente es cuando los microorganismos, es decir, los agentes infecciosos que nos producen enfermedades infecciosas, se las ingenian, por decir de alguna manera, para que un determinado medicamento antimicrobiano ya no le haga efecto, es decir, deja de ser sensible a ese antimicrobiano que debería eliminar ese microorganismo, el microorganismo se vuelve resistente. A eso se refiere el concepto en general de resistencia antimicrobiana. Entonces, los microorganismos por diferentes mecanismos y mecanismos muy complejos y que cada vez se van descubriendo también nuevos mecanismos, se vuelven resistentes y perdemos opciones terapéuticas porque ya esos antimicrobianos ya no sirven para el tratamiento de esa infección, ¿no? Y bueno, también es importante tener en cuenta que no solamente se refiere a las bacterias respecto a los antibióticos, sino también hay preocupación a nivel mundial porque hay resistencia a los antiparasitarios, hay resistencia a los antivirales, incluso si bien es menos frecuente, pero también hay resistencia a los antifúngicos, ¿no? En infecciones ocasionadas por hongos. La Organización Mundial de la Salud sacó microorganismos patógenos de vigilancia obligatoria, ¿no es cierto? O sea, realmente se empezó a trabajar fuerte en este tema y esa lista, que al principio incluía unos 9 o 10 microorganismos, para 2017, o sea, 2 años después, no se redujo, más bien se aumentaron microorganismos a esa lista de microorganismos de vigilancia por resistencia antimicrobiana. Entonces, es algo que no está resuelto, que falta mucho por hacer, no es que no se está trabajando en ello, pero realmente falta mucho. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, es sin duda un problema multifactorial, o sea, influyen muchas cosas, entonces hay que abordarlo desde distintos sectores, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros como profesionales de salud tenemos que capacitarnos, en nuestro caso los bioquímicos, en lo que es hacer un buen diagnóstico de esos mecanismos de resistencia, en interpretar adecuadamente una prueba de antibiograma, ¿no? En identificar correctamente los microorganismos. Pero también tenemos otra función muy importante que es lo que se refiere a la educación hacia la población que no tiene por qué saber de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, que hacer recomendaciones que realmente sean claras y ayuden a la gente a tomar la mejor decisión
a la hora de estar en el dilema de tomo o no tomo un antimicrobiano, sobre todo sin receta médica, digamos, ¿no? Entonces es bien importante abordar este problema, como te digo, de diferentes ángulos y puntos de vista, ¿sí? Porque no es algo que se pueda resolver considerando un solo sector, ¿no? Es más, inclusive, gran parte de la resistencia antimicrobiana se debe también al uso en animales, por ejemplo. Son antibióticos que se utilizan como promotores del crecimiento, por ejemplo, en ganadería, ¿no? Y bueno, actualmente se maneja el concepto de una salud. Nosotros no estamos aislados del medio ambiente ni de los animales, y todo lo que afecta a uno de los componentes termina llegando al otro. Nosotros consumimos, ¿no es cierto?, animales como parte de nuestra alimentación, entonces esa resistencia pasa de los animales al hombre, ¿no? O inclusive a través del agua, ¿no? O sea, estamos íntimamente vinculados o relacionados con el medio ambiente, entonces también el sector agrícola, ganadera, bueno, pues también tienen que trabajar en el uso racional de los antimicrobianos, ¿no? En usarlo cuando realmente se justifica para tratar infecciones y no en el animal, me refiero, ¿no? Y no como promotor del crecimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí me voy. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no se puede abordar desde un solo sector, sino que son varios los frentes que se tienen que trabajar para mejorar esta situación. Claro, doctora, tiene mucha razón, ¿no? Porque algunas veces solamente, bueno, con este tema es como que lo veíamos si nosotros consumimos medicamentos, pero ahora vemos de que también es cuando consumimos, por ejemplo, nuestros alimentos con el agua, tal vez, igual los animales, entonces ahí también igual estaríamos creando resistencia. Y bueno, doctora, ahora sí es momento de conocer la opinión de la gente. Salimos a las calles para realizarles preguntas y también si ustedes tienen alguna consulta lo pueden hacer. Aquí está la doctora para aclararlas. Así que vamos a ver lo que opinan ustedes. Hola amigos, en la semana de la concientización del uso de antimicrobianos tenemos un invitado especial, por lo cual, haciendo un intermedio, vamos a realizar lo que es un sondeo a la población de la ciudad de La Paz, en el cual veremos también lo que opinan acerca del tema y las dudas que tienen acerca de esto. Díaz, disculpe, ¿conoce algo acerca de un poco más de la resistencia antimicrobiana? Bueno, esto se basa en lo que es también el uso indiscriminado de lo que son los medicamentos, tal vez un poquito más si usted lo hace con medicación o automedicación tal vez. No, yo cuando tengo necesidad de un tratamiento acudo al médico. ¿Alguna duda que tenga acerca de este tema para que pueda ser resuelta en la entrevista del programa del día de hoy? Bueno, no, como les digo, siempre acudo al médico antes de equivocarme o cometer algún error. ¿Tiene alguna duda que quisiera que le responda un químico? Bueno, me parecería bien si tiene algo bueno para poder informar o preparar a la gente. Hola, buen día. Disculpa, ¿sabes qué es la resistencia antimicrobiana? No. Bueno, cuando tú consumes lo que son los medicamentos, ¿lo haces bajo una medicación médica o lo haces indiscriminadamente? ¿Cuál es una duda que te gustaría que un profesional te resuelva acerca de lo que es la resistencia antimicrobiana? Tal vez, bueno, no sabría cómo responderlo, pero o sea, que me den más detalles, digamos, antes de Gracias. ¿Sabes qué es la resistencia antimicrobiana? ¿No? Bueno, este es el uso indiscriminado de medicamentos. Tal vez tú cuando consumes medicamentos lo haces bajo una receta médica o te automedicas. No, bajo una receta médica. ¿Cuál es la duda que te gustaría que un profesional te resuelva acerca de este tema? La duda sería sobre qué condiciones consumir o si se come después o antes de una comida. Muchísimas gracias. Disculpa, ¿sabes qué es la resistencia antimicrobiana? La verdad es que no.
Bueno, también esto se basa en lo que es el uso indiscriminado de medicamentos. Tal vez tú lo haces bajo una receta médica o acudes siempre a un personal de salud. La verdad es que siempre que uso medicamentos, sí, recurro al personal médico para que me lo recomiende y para que me citen sí lo que necesito. En el caso de resfríos, ¿de igual forma acudes a un centro o simplemente es paracetamol o ibuprofeno? Yo creo que es un poco menos dañino, yo creo, pero en el caso de ese sí recurro, pero a los antigripales sobre todo, pero eso es normal, a veces lo tenemos en casa, almacenado y eso no está. ¿Cuál es la duda acerca de este tema que te gustaría que un profesional la resuelva? Tal vez sobre la mezcla de tal vez algunos medicamentos que tal vez no deberían ser mezclables, tal vez, puede ser una duda. Y también un poco eso de las alergias tal vez a ciertos medicamentos. También no somos conscientes, pero hay personas que sí son alérgicas a ciertos medicamentos, pero no lo saben. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a todos los que participaron y ya estaban haciendo consultas. Y bueno, la primera era mayor información sobre este tema que es la resistencia microbiana. Ya. Bueno, entonces, partamos de la base de qué es un antimicrobiano. Un antimicrobiano es un medicamento que tiene la finalidad de eliminar, matar, ¿no?, como le quieran decir, al agente infeccioso que nos está ocasionando enfermedad. Entonces, si el medicamento funciona, mata el microorganismo y nosotros nos curamos. Ese es el objetivo de la terapia antimicrobiana, ¿no? Entonces, cuando el microorganismo es resistente al antimicrobiano, lo que significa es que ese antibiótico o ese antifúngico, ¿no?, ese antimicrobiano no le está haciendo efecto. Significa que ese microorganismo de alguna manera ha logrado ser resistente a ese fármaco. Entonces, si el microorganismo es resistente al fármaco, significa que no se va a morir, va a persistir esa infección y va a persistir la enfermedad. Entonces, ese es el problema, es que enfermedades infecciosas que se tenía más o menos controladas, hoy en día se está perdiendo el control. ¿Por qué? Porque tenemos microorganismos que son resistentes a prácticamente todo, ¿sí? Y eso donde más lo vemos es en el hospital, ¿no es cierto? Donde más se manejan antimicrobianos y donde las infecciones son más graves, ¿no? Entonces, bueno, son datos de los propios hospitales que tenemos en nuestra ciudad que, bueno, cada vez, lastimosamente con más frecuencia, aparecen, ¿no es cierto?, estas infecciones por estos microorganismos que son resistentes a casi todas las opciones terapéuticas que existen, lastimosamente. Y en ese caso, doctora, cuando ya no se tiene más opciones de tratamiento, entonces es como que ya no tiene tal vez algo que los cure. Exactamente, hay que esperar o depender del sistema inmunológico del paciente en muchos casos, ¿no? O sea, así, por eso es que les digo, ¿no?, que realmente las proyecciones son bien preocupantes, ¿no? Porque de veras que, no les digo que todo el tiempo, pero sí cada vez con mayor frecuencia están apareciendo, ¿no?, este tipo de microorganismos que, bueno, no nos queda más que depender del sistema inmunológico, ¿no?, de las defensas del propio paciente, porque no hay opciones terapéuticas, o de repente, si hubiera alguna opción terapéutica, tal vez no llega al país, porque también tenemos que considerar eso, que no todos los antibióticos que existen aprobados en el mercado en otros países los tenemos disponibles, pues, para nuestro país o inclusive para Latinoamérica, digamos, ¿no? Claro. Bueno, entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es: ¿qué precauciones se debe tener al consumir medicamentos? Ya. Bueno, en cuanto a las precauciones de medicamentos en general, creo que para eso tenemos el CIDME, ¿no?, que justamente trabaja muchísimo en ese sentido en nuestra facultad. Yo me voy a referir a los antimicrobianos en particular, que es el tema de hoy, ¿no? Bueno, hay algunas precauciones, como por ejemplo
no tomar si no es con receta médica, ¿sí? Todos sabemos que hemos ido o que podemos ir a una farmacia y solicitar que se nos vendan, ¿no es cierto?, antimicrobianos sin receta. Eso no debería pasar, ¿no es cierto? Deberíamos ser responsables en ese sentido, ¿no? Segundo, muchas veces estamos tomando un antimicrobiano y ya cuando nos sentimos mejor lo dejamos de tomar y no cumplimos el tratamiento que está establecido. Eso tampoco es bueno y en un ratito más les voy a explicar por qué. Otra precaución con los antimicrobianos es, por ejemplo, tomarlos en horario, ¿no? O sea, ser muy cuidadosos con los horarios al tomar los antimicrobianos en particular, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de tomar antimicrobianos cuando uno no los necesita, por ejemplo? Porque muchas veces para un resfrío vamos y solicitamos que se nos venda amoxicilina, por ejemplo. Y los resfríos son virales, para los virus los antibióticos no funcionan, ¿no es cierto? Entonces ese sería un uso innecesario, eso tampoco debería ocurrir. Yo debería tomar antimicrobianos cuando realmente lo necesito y no en otras circunstancias. ¿Por qué? Bueno, como todos sabemos, en nuestro organismo hay microorganismos que conviven, que se llama microbiota, que conviven con nosotros, que cumplen funciones muy importantes para nosotros, que están en nuestro cuerpo, en diferentes localizaciones. Entonces, esos microorganismos se enfrentan al mismo antibiótico o al mismo antimicrobiano que el microorganismo patógeno, ¿sí? O sea, les hace lo mismo. Entonces, siempre en una población microbiana hay una pequeña proporción que es resistente. Si yo les doy antimicrobiano, funciona en la mayoría de los miembros de esa población, pero van a subsistir aquellos que son resistentes. Y esos, a medida que va transcurriendo el tiempo, van aumentando su proporción, los resistentes. Si hablamos de la microbiota, ¿no?, que son esos organismos que nosotros tenemos, a medida que nosotros nos vamos automedicando o aunque sea con receta, digamos, pero que nos vamos enfrentando al antimicrobiano, exponiendo sería la palabra, exponiendo sucesivas veces al antimicrobiano, nuestra propia microbiota cada vez se va volviendo más resistente. El problema es que el día de mañana, si por alguna razón bajan nuestras defensas o de repente tenemos una cirugía, un traumatismo y esa microbiota se escapa del lugar donde debe estar y llega a otros lugares o tejidos del organismo donde no debería estar y encima es resistente porque hemos tomado harto antibiótico sucesivas veces, bueno, pues obviamente no vamos a tener tratamiento para esa infección. Entonces, por eso es bien importante que tomemos cuando realmente sea necesario, que cumplamos la receta médica en cuanto a horarios, a la cantidad de días, a la dosis, ¿no? O sea, que seamos bien cuidadosos con eso. Pero sobre todo y más que nada, que realmente los tomemos cuando realmente lo necesitemos, ¿no? Y que no nos automediquemos, sino que siempre busquemos consultar con un profesional para que realmente nos diga, bueno, si es necesario o no, ¿no? Claro, para tomar en cuenta eso, ¿no? Porque algunas veces, por ejemplo, como usted decía, resfriado, vamos a la farmacia y decimos tengo resfriado, ya me da tal vez algo que el mismo farmacéutico le receta, ¿no? Pero algunas veces ya cuando tenemos algún síntoma, ya como sabemos que nos pueden dar, entonces vamos y lo compramos, pero sin necesidad de informarnos. Y también las concentraciones es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque algunos piensan de que mayor cantidad es mejor, ¿no? Que les va a pasar el dolor o tal vez el síntoma más rápido, pero no es así, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también esos medicamentos pueden traer efectos secundarios, ¿no? Y bueno, pasando también a la otra consulta es, ¿qué riesgos puede haber al mezclar medicamentos? Ya. Bueno, en el mismo sentido, ¿no? Realmente tal vez para abordar
esa problemática en particular, un farmacéutico tal vez estaría más en condiciones de aquello. Solo mencionar que siempre es peligroso y que siempre se necesita la ayuda de un profesional a la hora de combinar medicamentos, porque tenemos que tener en cuenta que hay medicamentos que administrados juntos anulan a veces su acción, pierden efecto, otros que por el contrario se potencian y tienen efectos tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, hay varias situaciones que es complejo y que depende mucho de qué cosa estemos combinando con qué, el resultado que puede pasar. Pero así como concepto a remarcar, no es adecuado, no es bueno, ¿no? Y no deberíamos combinar medicamentos sin el asesoramiento o la indicación de un profesional médico o de un profesional farmacéutico, ¿no? Que realmente conozca qué tú estás queriendo combinar, digamos, ¿no? Que de hecho no debería ser decisión, ¿no?, del paciente, sino más bien debería ser siempre bajo indicación médica, ¿no? Porque además no solo es la combinación de los medicamentos, sino algunas situaciones o condiciones de base del propio paciente que pueden afectar en la actividad de un medicamento, qué sé yo, por ejemplo, no sé, un problema renal, ¿sí? No olvidemos que muchos medicamentos se eliminan por esa vía y al tener problemas a ese nivel puede hacer que el medicamento persista o alcance concentraciones más altas en el organismo, o problemas hepáticos que también tiene que puede tener el paciente que afecten el metabolismo de la droga, ¿no? Entonces son varias cosas o varios aspectos que el profesional médico o el profesional farmacéutico debe considerar a la hora de combinar antimicrobianos o medicamentos en general. No es algo que se pueda hacer a la ligera, ¿no? Bueno, principalmente quiero que les quede, digamos, la idea de que los antimicrobianos no son inocuos para la persona, no solamente le hacen daño al microorganismo. Entonces, son medicamentos que tenemos que usar con mucha responsabilidad cuando realmente se necesita, que deberíamos consultar siempre a un profesional antes de tomar la decisión de adquirirlos o de tomarlos, que a la corta o a la larga nos pueden traer problemas tan significativos como perder, ¿no?, opciones terapéuticas, ¿no?, para las enfermedades, ¿no? Entonces hay que usarlos con mucha responsabilidad. Así es, doctora. Espero que estén tomando mucha atención. Bueno, doctora, agradecerle por su visita. Espero que no sea la última vez que le tenemos acá en Biofar TV. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, doctora. Y bueno, nosotros continuamos con el programa y ya volvemos.